Emily sacó un recipiente de mejillones de la nevera y lo puso sobre la mesa. Sus manos buscaron habitualmente las especias. Era hora de preparar la salsa para el nuevo plato del menú. En 8 años en el Lirio de Oro, había aprendido a probar antes incluso de empezar a cocinar. «Brooks, ¿tienes todo bajo control ahí dentro?» Ray echó un vistazo a la cocina como hacía 5 veces al día. Emily solo asintió, sin apartar los ojos de su trabajo. El maitre era un buen hombre, pero a veces su carácter sobreprotector resultaba molesto. Sin embargo, entendía su preocupación. El restaurante había recibido recientemente una estrella Michelin y ahora cada plato tenía que ser impecable. Hacía tiempo que ser ayudante de cocina era para ella algo más que una profesión. Aquí, en su cocina, se sentía realmente viva. Cada movimiento calibrado con años de práctica, cada gesto con sentido. A Emily le encantaba este baile entre los fogones y las mesas de corte, le encantaba dirigir a su pequeño ejército de cocineros, le encantaba ver el resultado de su trabajo. Jefe, hay un siervo de la mesa 8 pidiendo un cumplido para el chef». El chef Junior Danny asomó la cabeza por la puerta. Emily sonrió, recordando cómo exactamente el mismo Bill había puesto su vida patas arriba 5 años atrás. Por aquel entonces, acababa de conseguir el puesto de sous chef. John había entrado con un grupo de amigos para celebrar el éxito de un proyecto arquitectónico. Parecía tan feliz y seguro de sí mismo que Emily no pudo evitar mirarlo al pasar por delante de su mesa. Y entonces le pidió que le diera las gracias al chef por una cena estupenda. En lugar de limitarse a darle las gracias, se dirigió a él. Se sentó a la mesa cuando sus amigos ya se habían ido. John hablaba de su proyecto, la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de conservar el patrimonio arquitectónico. Ella escuchaba con una mano en la barbilla y pensó que nunca había conocido a un hombre tan enamorado de su trabajo. Hablaron hasta que cerró el restaurante. John la esperó después de su turno y salieron a pasear por la ciudad de noche. Él le enseñaba los edificios, le contaba sus historias y ella compartía los secretos de la cocina francesa. En algún momento entre el amanecer y su primer beso, Emily se dio cuenta de que estaba enamorada. Su relación creció rápidamente. John iba al restaurante casi todos los días. Se sentaba en el mostrador y trabajaba en sus planos mientras ella cocinaba. A veces le llevaba café por la mañana y ella experimentaba con nuevas recetas solo para él. Al cabo de 6 meses, empezaron a vivir juntos. Emily recordaba cómo habían montado su primer piso juntos. John había insistido en que la cocina fuera lo más funcional posible. Podía pasarse horas discutiendo la disposición de los armarios y la altura de las encimeras para que a ella le resultara cómodo cocinar. «Señorita Brooks, tiene visita». La voz de la camarera la devolvió a la realidad. Emily suspiró y se limpió las manos. Otro invitado quería dar las gracias al chef en persona, algo que había estado sucediendo cada vez más a menudo desde que el restaurante había sido galardonado con una estrella. Salió al vestíbulo y echó un vistazo a las mesas. Una pareja joven le llamó la atención. La chica apartaba su plato caprichosamente, diciéndole algo a su acompañante. Emily frunció el ceño. No tenía paciencia para la comida irrespetuosa. Sin embargo, ahora tenía otro invitado esperándola. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida con John en el último año. Después de que lo despidieran, algo se había roto en él, en su relación. Cada vez acudía menos a su trabajo y más a menudo le pedía dinero. A Emily no le importaba. Siempre había ganado bien y John necesitaba tiempo para encontrar un nuevo trabajo. Pero a veces, en tardes solitarias como aquella, echaba de menos al entusiasta arquitecto que antaño había hecho latir más rápido su corazón. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de John.
Necesito dinero para una entrevista de trabajo. El traje está gastado. Emily transfirió en silencio la cantidad solicitada. La boda era en el Lirio Dorado. Emily había insistido en ello, aunque John había sugerido lugares más fastuosos. Ella misma confeccionó el menú y controló cada detalle, y el novio solo se reía de su perfeccionismo. Pasaron la luna de miel en París. Emily llevó a su marido a sus restaurantes favoritos y él le enseñó edificios increíbles y le contó sus historias. El primer año de matrimonio pasó volando como un día. John trabajaba en un importante proyecto de renovación del casco antiguo. A menudo se quedaba hasta tarde, pero siempre encontraba tiempo para visitar a su mujer en el restaurante. Emily estaba orgullosa de su marido. Su trabajo ganaba regularmente premios en concursos de arquitectura. Y entonces llegó el desafortunado proyecto. John se encendió con la idea de reconstruir una vieja mansión, convenció a los jefes de la importancia de conservar el aspecto histórico del edificio. Los propietarios querían una fachada moderna y el máximo espacio para oficinas, pero John defendió obstinadamente su visión. El conflicto se alargaba, los plazos se cernían sobre él y un día nada hermoso llegó a casa antes de lo habitual. ¿Te puedes creer que hayan decidido darle el proyecto a otro arquitecto? Algún advenedizo dispuesto a convertir la mansión en una caja de cristal. John se paseaba por la cocina mientras Emily preparaba la cena. Ella escuchaba en silencio, dando a su marido la oportunidad de hablar. 20 años de experiencia. ¿Y qué? A nadie le importa la historia, la cultura, la verdadera arquitectura. Una semana después, le despidieron. La razón oficial fue la reducción de personal, pero ambos sabían la verdad. John no encajaba en la nueva política de la empresa, donde el beneficio estaba por encima de los principios. Durante un tiempo, aguantó. Envió currículos, fue a entrevistas, pero cada rechazo le dolía más y más. Emily trató de apoyar a su marido, pero él desatendía cada vez más su preocupación. Ahora apenas salía de casa y pasaba horas y horas sentado frente al ordenador, aparentemente buscando trabajo. Cariño, ¿por qué no tomas algo más fácil temporalmente? No tienes por qué buscar un puesto de arquitecto superior de inmediato, sugirió Emily en una ocasión, viendo cómo su marido volvía a consultar su vacío correo electrónico. John se enfadó. ¿Estás sugiriendo que vaya de delineante? ¿O que me dedique directamente a la mensajería? ¿20 años de experiencia tirados a la basura? Era la primera vez que le levantaba la voz. Emily guardó silencio, pero algo en su interior se quebró. Poco a poco sus veladas juntos fueron decayendo. A John ya no le interesaba su trabajo y cuando ella intentaba hablarle de un nuevo menú o de un invitado importante, él solo arrugaba la nariz irritado. Ahora le pedía dinero cada vez con más frecuencia, ya fuera para un traje nuevo para una entrevista de trabajo, para cursos profesionales o simplemente para calderilla. Emily no se negaba. Su sueldo era suficiente para dos, sobre todo porque el restaurante prosperaba. Pero cada vez que transfería el dinero, sentía que la brecha entre ellos crecía. Era como si John se avergonzara de aceptar dinero de ella y al mismo tiempo estuviera enfadado por su adicción. Dejó de pasar por su lugar de trabajo. No quiero ver cómo mi mujer lleva toda una cocina mientras yo estoy sentado sin hacer nada, confesó una vez tras un par de copas de vino. Emily quiso objetar, decirle que estaba orgullosa de él pasara lo que pasara, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sus conversaciones se hicieron más breves y formales. John pasaba cada vez más tiempo al teléfono, respondiendo a sus preguntas con un despreocupado «no pasa nada». A veces salía de casa temprano por la mañana, diciendo que iba a una entrevista de trabajo, pero volvía tarde por la noche sin dar explicaciones. Emily se sumergió de lleno en su trabajo. Hacía turnos extra, inventaba nuevos platos, participaba en concursos de cocina. El restaurante recibió una estrella Michelin, pero John ni siquiera acudió a la cena festiva, alegando mala salud.
Una mañana descubrió que su marido había borrado del ordenador todos sus diseños arquitectónicos. ¿Para qué guardar el pasado?, murmuró él ante la mirada sorprendida de ella. En ese momento, Emily se dio cuenta de que no solo había perdido a un marido cariñoso, sino también al entusiasta arquitecto del que se había enamorado. La gota que colmó el vaso fue la conversación sobre su aniversario de boda. Emily sugirió que lo celebraran en su lugar favorito, el mismo restaurante de París donde habían pasado su luna de miel. John solo soltó una risita. ¿Con qué dinero? ¿Con el tuyo? Gracias, cariño, pero paso. Emily comprobó las notificaciones del banco en su teléfono mientras esperaba la entrega de la comida para el restaurante. Otra transferencia para su marido, un restaurante caro en el centro de la ciudad. Frunció el ceño. John había dicho que comía en casa para ahorrar dinero. Sin embargo, quizás se trataba de una importante entrevista de trabajo, aunque había habido por lo menos 10 de esas diecunillo en el último mes. Lo siento, señora Brooks, tenemos un problema con el envío de trufas. La voz del director de compras la sacó de sus cavilaciones. Emily colgó el teléfono. El trabajo exigía atención, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las rarezas en el comportamiento de su marido. El otro día había encontrado una camisa en el cesto de la ropa sucia, con un perfume dulce y desconocido. John se la arrebató irritado, murmurando algo sobre un derrame accidental de perfume en la tienda. Emily fingió creerle, estaba demasiado cansada de conflictos. Cuando llegó a casa por la noche, encontró a su marido dormido en el sofá. El portátil estaba a su lado, la pantalla parpadeaba con una pestaña abierta en un sitio de citas. Emily cerró el portátil en silencio. Cada día estaba más nervioso e irritable. Cualquier pregunta sobre sus planes o cómo le iba el día provocaba un estallido de agresividad. ¿Me estás siguiendo? Ya te lo he dicho, estoy buscando trabajo. Le espetó ante sus tímidos intentos de hablar. El dinero fluía como el agua. Emily intentaba no llevar la cuenta de los gastos de su marido, pero las sumas eran cada vez mayores. Restaurantes, bares, algunos hoteles fuera de la ciudad. Ella pagaba en silencio todas las facturas, esperando que realmente se tratara de encontrar un trabajo. «Mira, necesito una nueva tarjeta de crédito», anunció John una noche. Emily levantó las cejas sorprendida. Él ya tenía una tarjeta adicional en su cuenta. Esa la bloquearon, probablemente por transacciones sospechosas o algo así. Solicitó una nueva tarjeta, aunque una voz interior gritaba peligro. Esa misma tarde llegó una notificación por una compra de joyas caras. John llevaba más de un año sin regalarle nada. En el trabajo los compañeros empezaron a notar su despiste. Un día estuvo a punto de estropear la salsa para un invitado importante por pensar en una extraña conversación telefónica que había escuchado esa mañana. John había hablado en voz baja, suave y cariñoso, un tono que no había utilizado con ella en mucho tiempo. En otra ocasión se dio cuenta de que escondía el teléfono ante su aparición. «Es que no quiero que veas otra cancelación», explicó con fingida indiferencia. Emily asintió, fingiendo no notar el carmín en su cuello. Sus desayunos juntos se convirtieron en silenciosos ratos sentados a la mesa, cada uno con su teléfono. John desayunaba cada vez más sobre la marcha o se saltaba el ritual por completo. A veces Emily preparaba sus comidas favoritas, pero se quedaban frías sin tocar. Los fines de semana dejaba de estar en casa. Reunirme con antiguos colegas, buscar contactos, explicaba sus tardíos regresos. Olía a alcohol y a cigarrillos ajenos, aunque hacía años que había dejado de fumar. Una vez intentó abrazarle cuando estaba a punto de marcharse. John se apartó, murmurando algo sobre que tenía prisa. Emily vio por la ventana cómo se subía a un taxi. Antes prefería ir andando o en metro para ahorrar dinero. Cada vez era más frecuente que se quedara hasta tarde en el restaurante.
Sus compañeros ya se habían marchado, pero ella seguía junto a los fogones, probando nuevas recetas. El silencio de la cocina vacía la tranquilizaba más que cualquier conversación. Se sentía a gusto aquí, donde todo tenía sentido y sentido, a diferencia de su relación con John. El teléfono volvió a vibrar, otra petición de dinero. Esta vez era algo sobre un curso de formación especial. Emily transfirió automáticamente la cantidad solicitada, intentando no pensar en el hecho de que era la tercera vez en un mes que pagaba por cursos urgentes. Por la tarde fue al supermercado cercano a su casa. Casi chocó con su marido en la caja, pero enseguida se retiró a la siguiente cola. Una joven exigía caprichosamente a John que le comprara champán caro. Emily se estremeció, conocía esa voz. Creo que la había oído en el teléfono de su marido esta mañana. No habían reparado en ella. Tiffany Lawrence nunca había aspirado a trabajar. Desde niña había aprendido la regla cardinal. ¿Para qué molestarse cuando puedes encontrar a alguien que lo haga todo por ti? Su padre mimaba a su única hija, complaciendo todos sus caprichos, y tras divorciarse de su madre, su generosidad no hizo más que aumentar, como si tratara de enmendar la ruptura familiar. «Te mereces lo mejor, princesa», le decía mientras le entregaba otra tarjeta de crédito. Tiffany sonrió y le besó la mejilla, planeando ya en qué gastaría el dinero. A los 23 años conoció a su primer pretendiente serio, el propietario de una cadena de boutiques. El romance duró 6 meses y terminó cuando Tiffany se aburrió. El siguiente fue un corredor de Wall Street que duró 8 meses. Luego un abogado, después un hombre de negocios. Tiffany cambiaba de hombre como de guante y cada vez encontraba uno mejor. «Cariño, tal vez deberías pensar en una relación permanente», le preguntó su mejor amiga Melanie mientras tomábamos un cóctel. Tiffany solo se rió. «¿Por qué? ¿Para convertirme en una aburrida ama de casa? No, gracias». Pero a los 30 años, su padre quebró de repente y la fuente de dinero inagotable se agotó. Tiffany tuvo que apretarse el cinturón y pensar seriamente en su futuro. Empezó a fijarse más en los hombres, buscando a alguien que pudiera proporcionarle el estilo de vida al que estaba acostumbrada. «Cariño, te presento a John Brooks», le dijo Melanie en una de las fiestas. «Es arquitecto, recién divorciado, quiero decir, casi divorciado. Una situación difícil». Tiffany miró al hombre alto de la barra. Traje caro, postura segura, claramente acostumbrado al éxito, justo lo que ella necesitaba. Se arregló el pelo y se dirigió a la barra, contoneando las caderas. «¿Este sitio está libre?», preguntó, tomando asiento a su lado. John levantó la vista de su vaso y sonrió débilmente. Tiffany supo enseguida que era el tipo de hombre que necesitaba ser admirado, el tipo que era fácil de manipular. «Me interesa mucho la arquitectura», murmuró ella, acercándose. «Háblame de tus proyectos». John se animó. Habló de la renovación de edificios históricos, de la importancia de preservar el patrimonio cultural. Tiffany escuchó atentamente, haciendo comentarios entusiastas en los lugares adecuados. Al final de la velada, él estaba apuntando su número de teléfono. «No creía que te fueras a enamorar de un hombre casado», comentó Melanie mientras volvían a casa. Tiffany se encogió de hombros. «Está casi divorciado. Además, tiene buen gusto y contactos en los círculos adecuados». Lo que ella no sabía era que John ya había perdido su trabajo hacía unos meses. Esta noticia fue una desagradable sorpresa, pero Tiffany se orientó rápidamente. «Cariño, te mereces algo mejor con tu talento», susurró. «¿Por qué despilfarrar en proyectos pequeños? Deberías abrir tu propia agencia». John creía cada palabra que ella decía. Estaba tan desesperado por recibir apoyo que no se dio cuenta de la falsedad de sus cumplidos. Tiffany interpretó hábilmente el papel de amiga comprensiva, admirando su talento y animándole después de cada entrevista fallida. «Eres demasiado bueno para ellos», le decía acariciándole el brazo.
Tienen miedo de tu talento. Pero no pasa nada, las cosas cambiarán pronto. Ella no tenía prisa por conocer los detalles de su vida familiar. Cuando John hablaba de su mujer, Tiffany desviaba hábilmente la conversación hacia otros temas. ¿Por qué reabrir viejas heridas? Sonrió ella, pidiéndole otro cóctel. Poco a poco, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Tiffany insistía en cenar solo en restaurantes caros. Tienes que mantener la marca, cariño. Ella sabía que el dinero pertenecía a su mujer, pero eso solo aumentaba la emoción. Johnny, cariño, necesito un vestido nuevo, dijo ella caprichosamente. Ya me puse este la semana pasada. Y él sacó obedientemente la tarjeta de crédito, intentando no pensar en tener que explicarle el gasto a Emily. Tiffany creó hábilmente la ilusión de un tórrido romance, pero mantuvo las distancias. Sabía que si John conseguía todo lo que quería, los encantos se disiparían, que pensara que ella era especial, diferente. «Eres la única que me entiende de verdad», le decía. Tiffany sonreía enigmáticamente, pensando en formas de utilizar sus debilidades en beneficio propio. «No veo por qué no podemos ir a Europa», puso mala cara Tiffany, removiendo su cóctel con la pipa. «Con tu experiencia, te timarían en cualquier oficina europea». Estaban sentados en otro bar de moda. Tiffany había insistido en reunirse aquí, a pesar de que John le había sugerido un lugar más barato. Estaba acostumbrado a que todas sus citas tuvieran lugar en lugares caros. «No es tan fácil», refunfuñó John, mirando la cuenta. «Hay que hacer papeleo, encontrar un lugar donde vivir». «Cariño, estás pensando demasiado». Tiffany le puso una mano en el hombro. «Vayámonos al menos el fin de semana. Conozco un hotel encantador en París». John negó con la cabeza. «No es buen momento para viajar». No se molestó en explicar que la última juerga de gastos ya le había planteado dudas a Emily y que cada vez era más difícil sacar dinero de su tarjeta. «Solo tienes miedo», Tiffany se reclinó en su silla. «Miedo a correr riesgos, miedo al cambio, y solía ser tan valiente. Sabía cómo dar en el clavo». En los últimos meses, Tiffany había aprendido todas las debilidades de John. Su orgullo herido, su miedo al futuro, su deseo de demostrar su valía a todo el mundo. «¿Recuerdas el proyecto que te robaron?», ronroneó. «Me dijiste lo hermoso que podría haber sido, y ahora es una caja de cristal». John apretó los dientes. Tiffany sabía escuchar, asentía con la cabeza en todos los lugares adecuados y le molestaba la injusticia de sus jefes. A diferencia de Emily, que últimamente lo único que hacía era suspirar y sugerir que buscaran algo más fácil. «¿Sabes? Ayer pasé por esa mansión», bajó la voz Tiffany. «Es horrible lo que le hicieron a un edificio histórico. Tu proyecto era 1.000.000 de veces mejor». «No hablemos de eso». John hizo una seña al camarero para que pidiera otra copa. «Claro, cariño», sonrió Tiffany. «Cuéntame mejor tus planes. No vas a quedarte de brazos cruzados para siempre, ¿verdad?». Hablaban a menudo de su futuro. Tiffany pintaba cuadros tentadores. Su propio estudio de arquitectura, clientes importantes, proyectos internacionales. John sabía que no eran más que fantasías, pero le gustaba imaginarse con éxito e independiente. «Podríamos empezar poco a poco», dice Tiffany. «Conozco a varias personas que buscan un arquitecto para reformar casas de campo. No son edificios históricos, claro, pero servirá para empezar». John asintió, aunque se dio cuenta de que todas esas personas que conocía solo existían en la imaginación de Tiffany. Pero le gustaba sentirse necesitado, importante, capaz de más. «¿Y tu mujer?», preguntaba Tiffany a veces, como por casualidad. «¿Apoya ella tus planes?». John guardaba silencio. No quería hablar de Emily. Era demasiado difícil explicar por qué seguía viviendo con ella, por qué utilizaba su dinero. Tiffany fingió comprender, pero había desprecio en sus ojos. «Te mereces algo mejor», repitió. «Un hombre con tanto talento no debería depender de una mujer».
Todos los encuentros que habían tenido terminaban igual, con John pagando con la tarjeta de crédito de Emily y Tiffany besándole en la mejilla, dejando un rastro de carmín. Ella nunca permitía más que eso, manteniendo hábilmente el interés de él. «Llámame cuando decidas hacer un cambio en tu vida», se despedía. Y John llamaba, al día siguiente, a los 2 días, a la semana. Tiffany se convirtió en su obsesión, un soplo de aire fresco en una atmósfera asfixiante de fracaso y decepción. Emily no le contó a nadie la escena del supermercado. Quería fingir que no había pasado nada, que la chica alta del vestido rosa que se reía de los chistes de John no era más que una voz parecida, una coincidencia. Pero la realidad se obstinaba en irrumpir con notificaciones de tarjetas de crédito, restaurantes, boutiques, una joyería. Pensó en la conversación con su marido. Las palabras nacían y morían antes de convertirse en sonidos. En el desayuno, John miraba habitualmente su teléfono, sin apenas tocar la tostada. «Reunión importante hoy», le espetó, haciendo la maleta a toda prisa. «No me esperes para cenar». Emily comprobó la lista de transacciones, una reserva en el Golden Crown, el mismo restaurante al que habían ido en su primera cita. Su viejo conocido, Mark, todavía trabajaba allí. «Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos?». La voz de Mark al teléfono sonaba confusa. «Sí, John hizo una reserva. Para 2 personas. Escucha, Emily». «No es necesario», cortó la llamada. Sus oídos hacían ruido y sus manos temblaban, pero había un extraño vacío en su interior. En el trabajo casi había arruinado una tanda de salsa al olvidar las especias. Ray la miró preocupado, pero no se atrevió a preguntarle qué le pasaba. «Señorita Brooks», Junior Chef Danny le tendió el teléfono. Se lo olvidó en el vestuario. Ella desbloqueó maquinalmente la pantalla. Una foto de la cámara de seguridad del centro comercial, John y la misma chica del supermercado saliendo de la joyería. La seguridad del banco había enviado un aviso de transacción sospechosa. «¿Puedes cubrirme?», le preguntó a Danny. Necesito comprobar algo». Todo en su piso gritaba fraude, perfume de otras personas en sus camisas, recibos de restaurantes en los bolsillos de su chaqueta, una nota con un número de teléfono y un nombre, Tiffany. Emily abrió el portátil de su marido. La contraseña no había cambiado, la fecha de su boda. El historial del navegador sugería obligatoriamente sitios de citas, correspondencia en redes sociales, fotos. Tiffany Lawrence, 29 años. Le encanta viajar, el arte y los restaurantes caros. Ocupación, en blanco. «Eres la única que me entiende de verdad», escribió John. «Me haces sentir especial». Emily cerró el portátil. Su mente daba vueltas a retazos de frases, detalles aleatorios en los que no había reparado antes, o no quería darse cuenta. Por la noche, su madre la llamó. «Cariño, pareces un poco rara. ¿Te pasa algo?» «Estoy bien, mamá». Emily miró su reflejo en la ventana. «Solo estoy cansada». John volvió pasada la medianoche. Olía a un perfume que le resultaba familiar. Ahora sabía cómo se llamaba. Había visto el frasco en la foto de Tiffany en las redes sociales. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó Emily. «Bien». No la miró a los ojos. «Hubo algunas sugerencias interesantes». Ella asintió. Las mentiras se amontonaban sobre las mentiras, convirtiéndose en una fea torre de insinuaciones y fingimientos. En el restaurante trabajó como de costumbre, comprobando las compras, haciendo los menús, llevando la cocina. Nadie se dio cuenta de que algo se había roto en su interior. «Necesito dinero», le escribió John por la noche. «Urgentemente». Ella transfirió la cantidad solicitada. En la aplicación bancaria apareció una nueva transacción, una reserva en un restaurante caro, su restaurante. Emily hizo otra degustación del nuevo menú. Un joven chef de su equipo había ideado un postre interesante y ahora estaban ultimando la receta juntos. «Tal vez añadir un poco de ralladura de naranja»,
sugirió Danny, mirando el plato pensativo. Emily negó con la cabeza. Con lima estaría mejor. Y menos azúcar, el sabor debería estar equilibrado. El trabajo la ayudaba a distraerse. Aquí, en la cocina, todo era sencillo y directo. Temperatura, tiempo, proporciones, sin trampas ni malentendidos. Los productos no podían mentir, las recetas nunca se alteraban. Señorita Brooks, tiene visita. La camarera se asomó a la cocina. La mesa 7 pide dar las gracias al chef. Emily se limpió las manos y salió al pasillo. Una pareja de ancianos alababa el cordero al romero. Ella escuchó los cumplidos, sonrió y respondió a las preguntas sobre los secretos de la cocina. Un ritual familiar que solía traer alegría. Usted y su marido deben tener cenas románticas a menudo, dijo la mujer. Con tanto talento. Mi marido prefiere otros restaurantes, se disculpó Emily y se apresuró a volver a la cocina. Danny estaba preparando un postre, añadiéndole ralladura de lima. Observó su rostro concentrado y recordó cómo John solía acudir a sus degustaciones. Siempre alababa los platos nuevos, aunque no le gustaran especialmente. «Chef, mira esto». Danny le tendió una cuchara. El sabor era perfecto, fresco, ligero, con una sutil acidez. «Grande», hizo una nota en su cuaderno. Ponerlo en el menú de temporada. El día transcurrió lentamente. Emily comprobaba los pedidos, supervisaba al personal, resolvía los problemas del momento. El trabajo exigía atención y no le dejaba tiempo para pensar en su vida personal. ¿Estás bien?, Ray preguntó durante un descanso. ¿Has estado un poco...? Todo va genial, dio un sorbo a su café. Solo mucho trabajo. El maitre negó con la cabeza, pero guardó silencio. Se conocían desde hacía demasiado tiempo como para fingir que no pasaba nada. Aquella noche, al cerrar el restaurante, Emily repasó las reservas de mesas para la semana siguiente. El nombre de John destacaba entre los demás, una mesa para 2 el viernes por la noche. Recordó su primera cita. John había sido tan entusiasta entonces, hablando de sus proyectos, discutiendo sobre arquitectura moderna. ¿Cuándo se había convertido en ese extraño que mentía sobre las reuniones y gastaba su dinero en otra mujer? Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «No me esperes despierta, llegaré tarde a una reunión». Emily abrió la aplicación bancaria. Una nueva transacción. Un restaurante en el centro de la ciudad. Conocía el lugar. Servía filetes asquerosos y caros, pero el interior impresionaba a los comensales poco sofisticados. En casa, calentaba la cena mecánicamente y comía sola. Sobre la mesa estaban los bocetos de John, dibujos de algunos edificios. Él solía mostrarle cada uno de sus diseños, pidiéndole su opinión. Ahora compartía sus ideas con Tiffany. Por la mañana, ella volvía al restaurante, comprobando las entregas, haciendo los horarios, enseñando al nuevo chef a preparar correctamente la salsa. Acciones habituales, familiares hasta el punto del automatismo. «Tenemos un gran evento el viernes», dijo Ray. «Tenemos que prepararlo todo». Emily asintió. Ya sabía lo que iba a pasar el viernes. Sabía quién iba a venir al restaurante y con quién. Solo quedaba decidir qué hacer con ese conocimiento. John se ajustó la corbata frente al espejo. A Tiffany le encantaba que tuviera un aspecto impecable. Un arquitecto de éxito, le había dicho. Él intentaba igualar su visión, aunque cada día le resultaba más difícil. «Cariño, quiero ir al Lirio de Oro», declaró ella ayer. «Dicen que la comida allí es increíble». Él dudó un segundo. Emily estaría en la cocina. Siempre estaba allí, entre sus ollas y sartenes, y rara vez salía al salón, solo si los invitados le pedían expresamente que diera las gracias al chef. «Por supuesto, cariño», respondió. «Haré una reserva». Tiffany envió un mensaje con la hora exacta. No le gustaba esperar. John comprobó el saldo de su tarjeta. Debería haber dinero suficiente.
Hacía tiempo que Emily no le preguntaba por sus gastos, pagaba todas sus facturas en silencio. «Tengo una sorpresa para ti», le escribió Tiffany. John sonrió, imaginando su cara. Tenía un don para las sorpresas que lo mareaba. En el taxi, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Tiffany había aparecido de repente y lo había puesto todo patas arriba. A su lado, él se sentía igual, un hombre de éxito y seguro de sí mismo. «Eres especial», le había dicho ella. «Solo dificultades temporales. Con tu talento». Emily nunca dijo eso. Ella decía, «Busca un trabajo más fácil, consigue un trabajo, al menos temporalmente», como si ella no creyera en él, en sus habilidades. «Aquí estamos». La voz del taxista le sacó de sus cavilaciones. John pagó con la tarjeta de crédito de su mujer sin mirar siquiera el taxímetro. Tiffany esperaba en la entrada, tan guapa como siempre. El vestido rojo realzaba su figura y los pendientes que le había regalado la semana pasada brillaban en sus orejas. «Cariño, llegas 4 minutos tarde», se estiró caprichosa. «Me estoy congelando». John le besó la mano. «Lo siento, cariño, entremos pronto». En el restaurante les esperaba el maître, creo que se llamaba Ray. Miró a John con extrañeza, pero este no le dio importancia. «Su mesa está lista», dijo secamente el maître. «Permítame mostrarle la salida». Tiffany inspeccionó meticulosamente el interior. «No está mal», dio su veredicto, «aunque el Golden Crown tiene un mobiliario más elegante». John asintió distraídamente. Pensó en el hecho de que en algún lugar detrás de la pared Emily estaba ahora trabajando, cocinando para otros comensales, comprobando los pedidos, dando órdenes a los cocineros. «Cariño, ¿me estás escuchando?» Tiffany dio unos golpecitos con un dedo manicurado en el menú. «Digo que pidamos el vino más caro. Tenemos que celebrar tu futura vuelta a la profesión». «Claro», hizo una seña al sumiller. Tiffany eligió el vino sin mirar siquiera el precio. «Una cosa más», sonrió dulcemente al camarero. «Tráiganos todos los especiales. Queremos probar lo mejor». John la observó estudiando el menú y pensó que nunca había visto una criatura más hermosa. Junto a ella, se olvidó de todo: fracasos, deudas, vivir de su mujer. «¿Sabes?». Tiffany se inclinó hacia él al otro lado de la mesa. «He concertado una cita con un conocido promotor inmobiliario. Está buscando un arquitecto con talento para un nuevo proyecto». «¿En serio?». Su corazón latió más rápido. «Eso sería...». «Por supuesto, tendrías que trabajar duro», le miró significativamente. «Y posiblemente mudarte a otra ciudad. ¿Estás preparado para ese tipo de cambio?». John asintió sin pensarlo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder a Tiffany, para no volver a su antigua vida gris. «Entonces, brindemos por tu éxito», levantó su copa. «Y por nosotros». No pensaba en Emily. No pensaba en el hecho de que ella pudiera salir al público. No pensaba en nada que no fueran los ojos brillantes de Tiffany y sus promesas de un hermoso futuro. Emily estaba comprobando los billetes para el turno de tarde cuando Danny le tocó el hombro con vacilación. «Ahí, creo que tu marido está aquí», titubeó. «Con alguna chica». Ella exhaló lentamente. Por supuesto que había visto la reserva de mesa a nombre de John. Convenciéndose a sí misma de que podría ser una reunión de negocios, quién sabía si realmente había encontrado un trabajo, o una reunión con un agente inmobiliario, había dicho algo sobre la venta de la antigua casa de su padre. Cualquier explicación, pero no que su marido trajera a su amante al restaurante. «Comprueba la temperatura del horno», le dijo a Danny volviendo al trabajo. «Señorita Brooks». Ray se asomó a la cocina. Sus ojos leían preocupación. «Quizás sea mejor que se vaya temprano. Yo lo organizaré todo». Emily negó con la cabeza. «No hace falta. Tenemos trabajo que hacer».
No salió a propósito al vestíbulo, aunque normalmente le gustaba pasear entre las mesas, hablar con los invitados. Pero la curiosidad era más fuerte. Emily fue a la ventanilla de servicio. Estaban sentados en la mejor mesa, la misma en la que John se le había declarado una vez. La chica del vestido rojo movía la pierna caprichosamente mientras hojeaba el menú. Emily reconoció los pendientes, los mismos de la joyería. «Cariño, quiero probarlo todo», retumbó la voz de Tiffany en la habitación. «Dicen que la comida aquí es increíble». John sonrió, la misma sonrisa que reservaba para Emily. Parecía tan feliz, tan enamorado. Era como si no hubiera habido largos años de matrimonio, ni recuerdos compartidos, no. «Chef, pedido de la mesa 7». El camarero le tendió una hoja. «Quieren todas las especialidades y el vino más caro». Emily echó un vistazo al pedido. La cantidad era astronómica, superior a su sueldo mensual, y todo se pagaría con su tarjeta, que había confiado a su marido. «Dile al sumiller que elija el mejor vino», volvió a la cocina. Las manos le temblaban ligeramente, pero sus movimientos seguían siendo precisos. Tiffany estaba diciendo algo, gesticulando animadamente. John captaba cada palabra que decía, inclinándose hacia adelante. Emily recordaba aquella mirada en su rostro, la forma en que escuchaba las historias sobre arquitectura, sobre sus proyectos favoritos. Ahora esas miradas estaban destinadas a otra persona. «Su tarjeta no pasa», dijo Danny de repente. «He oído a los camareros discutirlo, no hay fondos suficientes». Emily sacó su teléfono. La aplicación bancaria le mostró el saldo y los gastos recientes. Joyas, restaurantes, boutiques. «Hola, soy la SRA, Brooks», marcó el número del banco. «Sí, sobre la tarjeta extra. Quiero bloquearla». Vio a Tiffany reírse de otra de las bromas de John. Mientras le servía vino, mientras se acercaba, sus ojos leían adoración, adoración ciega, despreocupada. «¿Seguro que quieres bloquear la tarjeta?», intervino la operadora. Emily echó un vistazo a la cuenta que traía el camarero, a todos los exquisitos platos que había preparado con sus propias manos, al vino que estaban bebiendo a cuenta suya. «Sí», pulsó desconectar y volvió al trabajo. Danny la miró de reojo, pero no preguntó nada. En el salón, Tiffany pidió otro postre y John asintió sin pensar en el precio, sin pensar en nada. «Trae la cuenta». John parecía satisfecho y relajado. La velada había sido un éxito. Buena comida, vino caro, las miradas de admiración de Tiffany. «Por supuesto, señor». El camarero depositó una carpeta de cuero sobre la mesa. John sacó despreocupadamente una tarjeta de crédito, la misma que Emily utilizaba para pagar las facturas todos los meses. Tiffany miró la carta de postres, pensando si pedir algo más. «Disculpe, señor», volvió el camarero unos minutos después. «Parece que hay un problema con la tarjeta». «¿Qué quiere decir con problema?». John frunció el ceño. «Inténtelo de nuevo». El camarero volvió a pasar la tarjeta. El terminal emitió un pitido indiferente y dio un error. «Tarjeta bloqueada, señor», pronunció el camarero. «Tal vez tenga otra». Tiffany se apartó del menú. «¿Qué ocurre, cariño? ¿Hay alguna complicación?». John sacó su teléfono intentando comprobar su saldo. La aplicación del banco se negaba a abrirse. Marcó el número de Emily, pero el teléfono estaba apagado. «Solo tengo efectivo para el taxi», murmuró, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. El importe de la factura superaba su gasto mensual. «¿Cómo que solo en taxis?». Una nota chillona apareció en la voz de Tiffany. «Dijiste que lo pagarías todo». El maitre se acercó a su mesa. «¿Hay algún problema?». «Dificultades técnicas menores». John intentó salvar las apariencias. «Quizás podamos contactar con el banco». «Lamentablemente, señor, no ofrecemos ese servicio». El maitre se mostró inflexible. «O paga la cuenta, o...». «¿O qué?». Tiffany alzó la voz. «¿Sabe quién es? Un arquitecto famoso».
Los clientes de las mesas vecinas empezaron a darse la vuelta. John sintió que se le sonrojaba el cuello. «Tenemos ciertas normas», dijo el maître en voz baja pero firme. «En caso de impago de la cuenta, nos vemos obligados a llamar a la policía. O...» Hizo una pausa. «Puede saldar la deuda en la cocina». «¿En la cocina?» Tiffany se echó a reír. «¿Está de broma?» «En absoluto, señora. Lavar los platos, limpiar, ya hay bastante trabajo». John se quedó sentado, aturdido. De repente recordó dónde estaba, en el restaurante de Emily. Ella había estado aquí, en la cocina, todo el tiempo. Así que... «No voy a lavar ningún plato». Tiffany se levantó de un salto. «Esto es una especie de pesadilla. John, haz algo». «Tienes 10 minutos para tomar una decisión». El maître puso la cuenta sobre la mesa. «Después de eso, llamaré a la policía». John se quedó mirando la cantidad, intentando comprender lo que estaba pasando. Todos aquellos manjares de los que había presumido ante Tiffany habían sido preparados por su mujer. El vino que había servido tan generosamente lo había pagado con su tarjeta. Y ahora, «No me quedo aquí». Tiffany agarró su bolso. «Esto es humillante. Me prometiste...» «Madame», el maître le cerró el paso. «Me temo que ambos deben quedarse». Las ollas sonaron en la cocina. John se estremeció al imaginar a Emily allí de pie, entre los fogones y las tablas de cortar. ¿En qué estaría pensando? ¿Qué estaría sintiendo? «Faltan 10 minutos», recordó el maître. «¿Tu decisión?» Tiffany rompió a llorar y se corrió el rímel por las mejillas. John miró el reloj y se dio cuenta de que no tenían elección. Lo solucionaremos», se le escapó. «Bien», asintió el maître. «Si me siguen, por favor, se les entregarán delantales y guantes». Atravesaron el vestíbulo dejando atrás las miradas curiosas de los clientes. John sintió que se le doblaban las rodillas de miedo. ¿Y si Emily salía a su encuentro? ¿Qué les diría? Pero solo les recibió un joven cocinero en la cocina, tendiéndoles unos guantes de goma. «Bienvenidos al equipo», sonrió. «Los platos esperan». Tiffany tiró de los guantes de goma con disgusto. Su perfecta manicura quedaba oculta bajo la goma amarilla y tenía que llevar un delantal lavado sobre su vestido de diseño. «Todo esto es culpa tuya», siseó, cogiendo la esponja. «¿No podías haber mirado el mapa antes?» John acumuló en silencio los platos en el fregadero. Las montañas de platos sucios parecían interminables, como si todo el restaurante se las hubiera estado guardando a propósito. Se oyó un zumbido sordo de voces, tintineo de vasos y risas procedentes de la sala. «Y deja de poner esa cara», Tiffany salpicó agua en su plato. «No es para tanto por unos platos. Llama a tus amigos y que traigan el dinero». «No tengo amigos con tanto dinero». John cogió la olla de salsa quemada. Le vino a la memoria el recuerdo de Emily enseñándole a lavar la leche quemada. Lo importante es tomarse su tiempo y dejar que se empape. Un joven cocinero, creo que se llamaba Danny, pasaba periódicamente para comprobar su trabajo. Una vez cogió una sartén mal lavada y se la devolvió en silencio. «Por cierto, tú fuiste quien sugirió que fuéramos a este restaurante». Tiffany raspó su plato de restos de postre. «Podrías haberme avisado de que tu mujer trabaja aquí. ¿Lo sabías?» John se quedó helado con una esponja húmeda en la mano. «Claro que lo sabía», resopló ella. «Todo el mundo sabe lo del lirio de oro y su famoso sauce chef. Pensé que sería divertido». John sintió que algo se estremecía en su interior. Todo este tiempo había supuesto que Tiffany no sabía nada de su vida familiar, que se creía sus historias sobre su exitosa carrera. ¿Divertida? Bajó la olla al agua con fuerza. ¿Lo has hecho a propósito? Oh, no me hagas empezar. Tiffany puso los ojos en blanco. Gran cosa, gran cosa. Fue culpa mía. No supe mantener a la niña como es debido. Con cada palabra, era como si se estuviera arrancando la máscara, revelando su verdadera naturaleza.
¿Dónde había ido a parar aquella chica amable y comprensiva que admiraba su talento? ¿Y ese promotor inmobiliario? John recordó su conversación durante la cena. ¿Un proyecto importante? Dios, qué ingenuo eres, se rió ella. ¿Crees que alguien le ofrecería un trabajo a un perdedor que lleva un año sin hacer nada y sin dinero? Toda esta charla es solo para hacerte sentir especial. Una camarera entró en la cocina con una nueva tanda de platos sucios. Tiffany hizo una mueca al mirar otra montaña de platos. Por cierto, tu mujer ha cocinado todo esto. Cogió otro plato. Es curioso que le pagues dinero por comida cocinada por ella. John permaneció en silencio. Cada plato, cada sartén le recordaba a Emily su talento, su trabajo, de cómo ella había pagado en silencio todos sus gastos, sin reprenderle ni una sola vez. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tiffany se apoyó en el lavabo. Estabas tan orgulloso cuando pediste el vino más caro, presumiendo de conocer la cocina francesa, y todo ese conocimiento venía de ella, ¿no? Cállate, dijo John en voz baja. ¿Oh, te ha tocado un nervio? Entrecerró los ojos. ¿Te molesta darte cuenta de que no eres más que un patético Alfonsín? Danny volvió a echar un vistazo a la cocina. Faltan 2 horas para el cierre. Te sugiero que te des prisa. Lavaron los platos en silencio. Tiffany no volvió a intentar hablar, solo lanzaba de vez en cuando miradas furiosas en dirección a John. Él frotaba mecánicamente los platos, absorto en sus propios pensamientos. En algún lugar del restaurante estaba Emily. Podría haber entrado en la cocina en cualquier momento, verlos, miserables, mojados, con delantales ridículos. Pero no venía. ¿Sabes qué? Tiffany dijo de repente. Me voy a ir. Tú ocúpate de tus propios platos. No puedes irte. John la agarró del brazo. Llamarán a la policía. No me importa, se quitó el delantal. No voy a quedarme aquí hasta mañana. Arréglatelas por ti mismo. Estás acostumbrado a vivir del dinero de otros. Ray contó la recaudación y miró hacia la cocina. Emily estaba trabajando como de costumbre, comprobando pedidos, supervisando a los cocineros, probando salsas. Solo que sus movimientos eran un poco más bruscos y su voz sonaba más baja que de costumbre. Díselo a la cámara frigorífica, necesito más verduras para la guarnición. Ni siquiera se giró hacia la puerta cuando Danny pasó junto al fregadero donde 2 desventurados invitados estaban lavando los platos. Danny asintió y se retiró rápidamente. Hoy todo el personal se movía en silencio, como por acuerdo tácito. Nadie hablaba de la situación, aunque normalmente la cocina bullía de charla y bromas. Señorita Brooks, Sara, la camarera, le tendió un nuevo pedido. La mesa 12 pide algo especial. Emily echó un vistazo a la hoja. Que prueben el queso azul con mermelada de higos y recomiéndeles un vino tinto para acompañarlo. Su profesionalidad imponía respeto. Ninguno de los invitados tenía idea del drama que se desarrollaba tras las puertas de la cocina. Los platos salían impecables, el vino se servía a tiempo, los postres eran una delicia para la vista. El sous chef del turno siguiente, Michael, llegó tarde después del trabajo. Se quedó en silencio junto a Emily en los fogones ayudando con los pedidos de la noche. Llevaban años trabajando juntos, las palabras sobraban. ¿Nos tomamos un descanso?, preguntó Ray en voz baja cuando el flujo de clientes empezó a disminuir. Emily negó con la cabeza. No hay tiempo. Todavía tenemos 3 pedidos más de platos principales. Sara le trajo una taza de su té de hierbas favorito, el mismo que Emily guardaba en su taquilla para ocasiones especiales. La camarera dejó la taza y se marchó rápidamente sin esperar a que le dieran las gracias. Durante toda la velada, el personal funcionó como un solo mecanismo. Nadie hizo preguntas, ofreció consuelo ni discutió la situación. Se limitaron a hacer su trabajo un poco mejor, un poco más atentos, un poco más callados. Cuando la voz indignada de una mujer llegó desde el vestíbulo, Michael se limitó a subir el volumen de la música en la cocina.
Ray se dirigió inmediatamente a ocuparse de la situación, sin dejar que el alboroto llegara a la cocina. «Comprueba la temperatura del horno», le dijo Emily a Danny, «y pon una nueva tanda de croissants para mañana». Hablaba de trabajo, solo de trabajo, y todo el mundo se dio cuenta que era lo que había que hacer en este momento. La cocina se había convertido en su fortaleza y el equipo en su apoyo silencioso. Cerca de la hora de cierre, Sara trajo otro pedido. La mesa 15 pide dar las gracias al chef. «Estaré fuera». Emily se quitó el delantal. Ray se sacudió para seguirla, pero se detuvo. Ella podía arreglárselas. Siempre se las arreglaba. Con los últimos visitantes fuera, el equipo siguió los procedimientos estándar de cierre con rapidez y claridad. Nadie tenía prisa por llegar a casa, aunque normalmente todos tenían prisa por terminar su turno. «Deja la limpieza para mañana». Michael cogió el cepillo de Emily. «El turno de mañana puede encargarse». Ella no discutió. Por primera vez esa noche, sus hombros se hundieron ligeramente, traicionando la fatiga. «He llamado a un taxi», dijo Ray. «¿Esperamos juntos?» Emily asintió. El equipo se reunió en la trastienda, sin las habituales bromas y discusiones del turno. Se sentaron uno al lado del otro hasta que llegó el coche. «Hasta mañana», se puso la chaqueta. «Hasta mañana», repitieron sus compañeros. Había algo más que una despedida en sus voces. Una promesa de apoyo, respeto, comprensión, todo aquello que no requiere palabras. Tiffany se quitó el delantal y lo tiró al suelo. Su ostentosa sofisticación desapareció, sustituida por una mueca de enfado. «¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí con la boca abierta?» Se quitó los guantes. «¿Creías que iba a jorobarme toda la noche por tu pobreza?» John observó en silencio mientras ella corregía su maquillaje sacando un espejo. Sus dedos, tan delicados no hacía mucho, estaban enrojecidos por el agua caliente. El esmalte de uñas se había despegado en algunas partes. «No hace falta que me acompañes», se echó el bolso al hombro, «y no vuelvas a llamarme. No me relaciono con perdedores». El guardia de la salida ni siquiera intentó detenerla, solo le dirigió una mirada desdeñosa. El ruido de los tacones se apagó en el pasillo y John se quedó solo en el lavavajillas. Las montañas de platos no se habían ido a ninguna parte. Volvió mecánicamente al trabajo, intentando comprender lo que había sucedido. Cada plato, cada tenedor le recordaba su cena, aquella en la que había intentado impresionar a la mujer que lo había descubierto. No podía mantener a una chica como es debido, resonaban las palabras de ella en su cabeza. Y tenía razón. Vivía a costa de su mujer, gastando su dinero en una amante que solo se divertía a su costa. A costa de Emily. El agua del lavabo se estaba enfriando. John la cambió, recordando cómo su mujer le había enseñado la forma correcta de lavar los platos, con agua caliente para que la grasa escurriera mejor. ¿Cuántas otras pequeñas cosas de su vida estaban relacionadas con ella? Se oyeron voces apagadas en la sala principal cuando el restaurante cerró. John trabajó metódicamente, intentando no pensar en el hecho de que, en algún lugar, su mujer estaba terminando su turno. Quizá ya se había ido a casa, o se había quedado a propósito para no cruzarse con él. El tiempo se le hizo interminable. Le dolían los brazos por el trabajo desacostumbrado, la espalda rígida por la postura incómoda. Nunca se había preguntado cómo sería estar de pie junto al fregadero durante horas y horas. Tampoco se había preguntado nunca cómo sería para Emily trabajar 12 horas en los fogones. Por fin se había lavado la última carga de platos. John miró a su alrededor. No había nadie. Solo el guardia de seguridad se asomaba en la puerta. Todo su comportamiento indicaba que era hora de irse. «¿Puedo...?» John comenzó. «No puedes», le cortó el guardia. «Su turno ha terminado. Fuera». Fuera estaba oscuro y hacía frío. John se metió las manos en los bolsillos vacíos, sin dinero ni para un taxi. Su teléfono llevaba muerto 1 hora más.
Caminó lentamente por la calle vacía, sintiéndose él mismo por primera vez en mucho tiempo. No era un arquitecto de éxito, ni el amante de una chica guapa, solo un hombre que lo había perdido todo por culpa de su propia estupidez. En algún lugar, en su piso, Emily le esperaba, o no le esperaba. ¿Qué le diría? ¿Qué podía decirle después de algo así? Todas las excusas, todas las explicaciones parecían patéticas y vacías. Tiffany tenía razón. Era un perdedor patético. Solo que no era un perdedor porque hubiera perdido su trabajo. Era porque había traicionado a la única persona que creía en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. John abrió la puerta con la llave. Las luces del piso estaban encendidas y de la cocina llegaba el familiar sonido de Emily cortando verduras. Era como una tarde normal, como si nada hubiera pasado. He calentado la sopa. Su voz sonaba despreocupada, sin el menor indicio de lo que había ocurrido en el restaurante. ¿Quieres un poco? John se quedó paralizado en la puerta de la cocina. Emily estaba cortando metódicamente zanahorias para la ensalada de mañana. Siempre preparaba la comida para el trabajo con antelación. Llevaba un jersey casero y unos vaqueros viejos, el pelo recogido en un moño descuidado. Emily empezó. Nos estamos quedando sin pan. Tiró una zanahoria al recipiente. Deberíamos conseguir un poco mañana. Esto era insoportable. Su tono despreocupado, sus movimientos familiares, su completa falta de emoción, como si no hubiera sido ella la que estaba viendo a su marido cenar con su amante en su restaurante hacía unas horas. John se hundió pesadamente en la silla. Olía a detergente y aún tenía las manos enrojecidas por el agua caliente. Emily sacó un plato, sirvió la sopa, colocó una cuchara al lado, un ritual rutinario repetido cientos de veces. Ia intentó hablar de nuevo. Come mientras esté caliente. Volvió a cortar verduras. John se quedó mirando el plato de sopa. Emily la había hecho el domingo. Recordó sentado en la habitación de al lado, enviando mensajes de texto a Tiffany mientras su mujer jugueteaba en la cocina. Lo siento. La palabra salió sola. El cuchillo repiqueteó contra la tabla de cortar un poco más fuerte de lo habitual. Emily no se volvió, siguió trabajando. ¿Por qué exactamente?, preguntó en el mismo tono uniforme. ¿Por gastar todo el dinero? ¿Por traer a tu amante a mi restaurante? ¿O por dejarte atrapar? Cada pregunta era como un golpe. John permaneció en silencio, mirando fijamente su plato de sopa que se enfriaba. ¿Sabes? Emily finalmente se volvió hacia él. No dejaba de pensar, ¿cómo puedes ser tan descuidado, tan engreído? Y entonces me di cuenta de que no me tomabas en serio. Para ti era como un cajero automático con crédito infinito, ni siquiera una persona. Levantó la vista. Por primera vez aquella noche la estaba mirando de verdad. Un rostro cansado, una arruga entre las cejas que antes no estaba allí. ¿Cuándo había visto a su mujer por última vez? Haré la maleta, dijo en voz baja. Emily se encogió de hombros. Como quieras. Sin lágrimas, sin gritos, sin recriminaciones. Solo la cansada indiferencia en los ojos de un hombre que había fingido durante demasiado tiempo que todo iba bien. John se levantó de la mesa. La sopa seguía intacta. «Realmente eres muy buena cocinera», dijo ya en la puerta. «Esta noche en el restaurante todo estaba perfecto». Emily guardó en silencio los recipientes en su bolsa de trabajo. Mañana sería un nuevo día, un nuevo turno, nuevos pedidos. La vida seguía. John salió de la cocina. Una hora más tarde, cerró en silencio la puerta principal tras de sí. John se ajustó la corbata, mirando su reflejo en las puertas de cristal del lirio dorado. El traje caro de una marca famosa, el reloj que se había comprado con su primera gran paga, los zapatos lustrados. Por fin era el hombre de éxito que siempre había querido ser. Su nuevo coche estaba aparcado en el aparcamiento del restaurante, no a crédito, como antes, sino completamente pagado.
John había llegado pronto para aparcarlo y poder verlo desde las ventanas del restaurante. Había pasado exactamente un año desde aquella humillante noche. Al verse en la calle, sin dinero y sin contactos, por primera vez se planteó seriamente qué hacer a continuación. Tuvo que alquilar una habitación en un barrio barato y conseguir un trabajo a tiempo parcial en una empresa de construcción. Durante varios meses dibujó planos de casas estándar, enviando paralelamente currículos a todos los estudios de arquitectura. Y entonces, por casualidad, se encontró con un antiguo cliente en una cafetería, donde almorzaba entre trabajos a tiempo parcial. Empezamos a hablar y todo empezó a girar. Una entrevista en una empresa seria, un periodo de prueba y su primer proyecto independiente. John trabajaba como un poseso. Llegaba antes que nadie, se iba el último y asumía las tareas más difíciles. 6 meses después le ascendieron a jefe de equipo de proyectos. 3 meses después le ofrecieron dirigir una nueva sucursal en Boston. Ahora tenía 30 personas a sus órdenes y no le faltaban clientes. Buenas noches, el maitre seguía siendo el mismo. ¿Tiene reserva? No. John sonrió con su nueva y confiada sonrisa de hombre de éxito. Me gustaría hablar con el sous chef. Ray le miró fríamente. La señorita Brooks está ocupada. Esperaré. Se sentó en la barra, colocando las llaves de su coche sobre el mostrador con gesto descuidado. El restaurante había cambiado notablemente. Un nuevo interior de estilo escandinavo, muebles diferentes, un menú actualizado. Otra estrella Michelin aparecía en la pared. Emily siempre había tenido talento. John recordó cómo le había hablado de los planes para el restaurante. Entonces había escuchado sin entusiasmo, pensando en sus propios problemas. Ahora podía ser un buen partido para la exitosa chef. Podrían ir juntos a reuniones sociales, viajar, construir una casa. Incluso había mirado un terreno en los suburbios de Boston, con una gran cocina-estudio como Emily siempre había querido. El camarero se acercó a la barra, no el de hacía un año. John pidió un cóctel, mostrando despreocupadamente una tarjeta de crédito premium. Platino, la suya. Emily entró en la sala una hora más tarde. Al parecer, Ray le había transmitido su petición. No había cambiado nada. La misma figura esbelta, los mismos movimientos seguros, la misma postura orgullosa, túnica blanca inmaculada, pelo recogido bajo un gorro de cocinero. Hola, John se levantó para recibirla. Estás preciosa. Emily le miró como si fuera un objeto interior. No tengo mucho tiempo. ¿Qué querías? Ia pareció confundido por un momento, pero rápidamente se recompuso. Quería decírtelo, ahora tengo mi propia agencia, en Boston. 30 empleados, grandes proyectos, contratos internacionales. Enhorabuena, se volvió hacia la cocina. Espera. John la agarró del brazo. He cambiado. De verdad. Ahora puedo mantener a mi familia, comprar una casa, darte todo lo que quieras. ¿Qué? Emily le soltó la mano. ¿Mantenerme? ¿De verdad crees que se trata de dinero? Guardó un confuso silencio. En su imaginación, esta reunión parecía diferente. Emily debería haberle visto triunfar, darse cuenta de cómo había cambiado, de cómo lo había conseguido todo con esfuerzo. Debería haberle dado una segunda oportunidad. ¿Sabes? Le miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. Me alegro de que las cosas te vayan bien. De verdad, pero ya no importa. ¿Por qué? He demostrado que puedo... Porque hace un año no se trataba del dinero y no se trataba de esa mujer. Emily se ajustó la gorra con un gesto familiar. Se trataba de respeto, se trataba de confianza. Todas las cosas que ni siquiera el sueldo de un jefe de oficina internacional puede comprar. Hablaba con calma, sin ira ni resentimiento, como si estuviera explicando una perogrullada a un alumno lento. Tengo un nuevo menú, tengo que comprobar los preparativos, señaló con la cabeza hacia la cocina. Adiós, John. Mucha suerte en Boston.
La vio alejarse con el paso seguro de alguien que sabía perfectamente cuál era su lugar en la vida. En la cocina la esperaba una joven cocinera, creo que la que una vez les había dado a ella y a Tiffany guantes para lavar los platos. Hablaban en voz baja, inclinadas sobre los fogones. John terminó su cóctel y pagó. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un nuevo cliente, un proyecto urgente, tenía que volver a Boston. Salió a la calle, donde le esperaban un coche caro y una vida de éxito.